Estamos en Congreso Televisión y en Radio Congreso Perú, en esta señal unida para continuar con la información vespertina. Bueno, hace instantes teníamos enlace con Madre de Dios. Vamos a volver justamente a Puerto Maldonado porque Vilma Mondragón nos va a contar del trabajo que ha desarrollado la Comisión de Defensa Nacional por la mañana. A esta hora la comisión está desarrollando una audiencia o una sesión descentralizada junto con altos mandos de las Fuerzas Armadas en esa zona del país y temprano han visitado varias zonas a raíz de denuncias sobre tala ilegal. Vilma, adelante con la información. Cuéntanos en qué consistió ese trabajo matinal. Vilma, vamos. Vilma. Atención, Vilma. Poner un colegio, una escuela de primaria, el sitio de todo el basural, de contaminación. Atención, Vilma, si nos escuchas, por favor, vamos a tratar de mejorar la señal porque se interrumpe, hay oscilaciones en este contacto y no podemos captarla con nitidez para que usted nos cuente del trabajo que han desarrollado temprano en la región Madre de Dios, donde se encuentra justamente la Comisión de Defensa Nacional preocupada por el tema también de la tala ilegal. Bueno, vamos a restablecer en instantes este contacto, pero luego volveremos con nuestra compañera Vilma Mondragón. Antes les contamos que se encuentra aquí en nuestros estudios el alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor César Furmen Paredes, para hablar con él. Señor Furmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, un gusto tenerlo aquí para conocer un poco el trabajo que viene desarrollando su oficina directamente. Y repasando un poco la labor que desarrollan, habíamos encontrado información respecto a la creación de 2 nuevos grupos de trabajo contra la tala ilegal. Entiendo que es una de las últimas acciones que han desarrollado. Sí, la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, a partir de enero del año pasado, se ratificó que es de interés nacional la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, con cuya finalidad las dos instituciones integrantes, con el fin de facilitar el trabajo, se decidieron crear grupos de trabajo interno. El primero relacionado a la propuesta de normas para el sector, la segunda relacionada al fortalecimiento de capacidades, la tercera relacionada a la adecuación de la estrategia nacional y recientemente la cuarta respecto a los trabajos con países fronterizos como Colombia, Ecuador, Bolivia, a cargo en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El otro grupo que también de interno de trabajo que también se ha creado es relacionado al sistema de información y monitoreo de la flora y fauna silvestre a cargo de CERFOR. Ajá, correcto. Bueno, y estos 2 grupos de trabajo van a, digamos, a aportar a hacer una labor mucho más eficaz en contra de lo que se ha considerado también al tema de la tala como un problema de seguridad nacional, ¿verdad? En ese aspecto quería yo preguntarle cómo va el tema de la tala ilegal en la región Madre de Dios, en donde está, por ejemplo, la Comisión de Defensa Nacional. El trabajo con relación a la tala ilegal en Madre de Dios es intenso. Se han recibido algunas denuncias al respecto y aunque en mayor magnitud, si hablamos de deforestación, en ese departamento, como es conocido, es la ocasionada por la minería, sea ilegal, sea informal. Lo relacionado a tala, se han efectuado trabajos, en algún momento se visitaron los aserraderos inclusive formales, que si bien es cierto,
pueden estar trabajando muy bien, pero en algunos casos fueron evidenciadas algunas deficiencias por parte de las instituciones que participaron en ese momento, ya que en mi condición yo tengo el encargo de coordinar y supervisar la ejecución de estrategia, articular las instituciones, no duplicar el esfuerzo de ninguna de ellas, ni reemplazar tampoco el trabajo. ¿Cómo se está articulando en la actualidad? ¿Se está trabajando con qué otros sectores para enfrentar este problema nacional? Hay que resaltar el trabajo que recientemente ha efectuado el Ministerio Público por intermedio de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Medio Ambiente, efectivamente, teniendo como herramienta la creación, la norma dada del Decreto Legislativo 1220 en septiembre del año pasado, como una respuesta del Poder Ejecutivo y empleando la delegación de facultades, ya que cuando se intervenía, sea Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección General de Capitanías y Puertos, los mismos gobiernos regionales o quizás también el CERFOR, se encontraban los productos forestales minerales en lugares inaccesibles o también que era difícil su traslado, en virtud de lo cual se promulgó el Decreto Legislativo 1220 que faculta a la interdicción. La autoridad responsable del Ministerio Público, en principio lo que se busca es, en cumplimiento a la Constitución, que considera que los recursos naturales son patrimonio nacional, en ese caso los árboles, si cabe el término, que son cortados ilegalmente, pertenecen al Estado. Entonces, si se encuentran en situación, si no tienen forma de justificar la posesión de los árboles, el Estado lo recupera mediante la figura denominada decomiso especial. ¿Y cuántos decomisos se han producido a partir de la dación de este decreto legislativo al amparo de las facultades que otorgó el Congreso? Si no se pudiera hacer el decomiso especial porque no se puede hacer el traslado, entonces se procede a la reducción del valor comercial, que es cortar la rolliz, el árbol, en 3, 4 partes, de la forma que no tenga, efectivamente, como dice, el valor comercial no puede ser vendido, comercializado. Y como última instancia, la destrucción. Interdicción, en el caso de traer ilegal, no es sinónimo de destrucción, ni violencia. Se han efectuado operativos en Tumbes, se han efectuado operativos en Junín, se han efectuado operativos en la Amazonía, en Ucayali, la intervención de la nave en Iquitos, Yacucalpa, que se encontraba transportando productos forestales minerables hacia el extranjero, que ha sido el cargamento de mayor por magnitud, inclusive podría decirse a nivel mundial, podría decirse. Y el Ministerio Público, en este caso, inclusive hace poco el Ministerio Público ha formulado el protocolo de interdicción en casos extraordinarios. Eso lo ha promulgado recién hace poco el Fiscal de Nación, está en proceso de difusión, de tal forma de que las autoridades que participan con el Ministerio Público, con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en este caso la Fiscal Coordinadora, la doctora Flor María Vega, tengan las herramientas con las cuales poder participar y no haya ninguna denuncia ni nadie que pudiera quejarse al respecto. Ahora, digamos, contamos también, señor Fournén, con, así como tenemos unas fiscales o fiscalías de medio ambiente, con juzgados también que pueden ver el tema de la tala. ¿Hay juzgados especializados? En ese aspecto sí estamos un poco, digamos, de carencia, porque los juzgados especiales en el país únicamente se cuentan en el Cusco y Piura. Ha sido una preocupación de los integrantes de la comisión ratificar el día de hoy que también ha habido una sesión en el sentido de que es necesario incrementar, aumentar juzgados especializados en materia ambiental, porque, por decir, el fiscal de Madre de Dios, donde ocurre un gran número de hechos, minería, tala, tienen que desplazarse al Cusco para las audiencias. Y en el caso de Ucayali y Madre de Dios, si bien es cierto que las autoridades del lugar pueden hacer el juzgamiento, pero indudablemente que la especialidad le da mayores capacidades para poder sancionar o hacer que se cumpla la normatividad vigente. Por lo que, digamos, habría que coordinar tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial, poder lograr estas fiscalías y salas judiciales especializadas en esta materia. La preocupación sobre todo nace de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Se ha cursado
y se ha hecho conocer al señor presidente del Consejo Nacional del Poder Judicial el acuerdo de la comisión en pleno en el sentido de solicitarle que se amplíen los juzgados especiales. Sí, pues alguna vez me tocó estar en Madre de Dios y ver este problema de la tala y la minería ilegal que tenía solo un fiscal, que era el fiscal Chuyo, si no me equivoco, que veía justamente esos temas ambientales. Yo quería preguntarle también ahora sobre, digamos, al ser el tema de la tala ilegal un problema, como usted lo ha descrito en algunas lecturas que he tenido, como un problema de seguridad nacional, es tan difícil de contrarrestarlo que, digamos, si tenemos que equiparar con lo que significa el narcotráfico, ¿es tan grande como este flagelo? La equivalencia con el narcotráfico, consideramos que aún no llega, pero sí ambos tienen el mismo final, lavado de activos. ¿Y por qué la orientación y la preocupación en que es que también atenta a la seguridad nacional? Porque no solamente al erario, sino consideremos a las comunidades nativas que viven en zonas fronterizas, alejadas de las zonas urbanas, que se ven afectadas por este tipo de hechos. La misma teoría, la misma doctrina de la defensa nacional en este momento considera como una amenaza a los delitos ambientales y dentro de ellos definitivamente a la tala ilegal. Y digamos, a ver, ¿se coordina también con dirigentes de las zonas donde se producen estos casos de deforestación? Porque si uno recuerda o repasa un poco de lo que ocurrió en nuestro país, el caso de Edwin Chota, ¿verdad? Un dirigente que luchó hasta el final, que entregó hasta incluso su vida para defender justamente el ecosistema, defender su zona. Si trabaja así también activamente de su despacho, de la presidencia del Consejo de Ministros, para coordinar con dirigentes, con líderes de las zonas. Cuando ocurren los lastimosos hechos de los comuneros, entre los cuales usted ha recordado a Edwin Chota, la respuesta del Poder Ejecutivo fue crear la figura del Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra el Tala Ilegal, en septiembre del 2014. Lo hemos visitado, hemos estado en Sahueto, acompañando zona fronteriza con Brasil, al cual se llega en helicóptero a 45 minutos de viaje, y navegando el río día y medio, 2 días. Hemos estado con ellos, lo hacemos acompañado. Fuimos con el fiscal de crimen organizado a fin de que continúe con las diligencias que pudieran permitir que se determinaran los autores. En esos momentos no se culminaron, está pendiente, y valga la oportunidad para hacer conocer, está pendiente una nueva visita de tal forma de que el fiscal continúe con las diligencias. El único detenido, el señor Eurico Ames, el día 14 de abril se le ha levantado la detención preventiva y en este momento ha vuelto a su lugar de origen, Puerto Putaya, que es cercano a la comunidad nativa de Sahueto. La seguridad hacia la comunidad nativa de Sahueto es una preocupación del Poder Ejecutivo. Tal es el caso que a fines del año 2014 se reinstaló, luego de muchos años, el puesto de vigilancia fronteriza Alto Putaya, de tal forma de que pudieran dar la seguridad de vida. Si bien es cierto, sabemos que la policía carece de muchos recursos, pero sin embargo, dentro de sus limitaciones, tratan de cumplir dicha labor. Y estamos convencidos de que serán dotados con mejores recursos que permitan darle la tranquilidad de vida a la zona. Con relación a reunirnos con ellos, sí, lo hacemos frecuentemente, estamos en contacto con ellos, conversamos con ellos. Esta preocupación, en principio, es la seguridad para ellos. Darle la seguridad de vida por intermedio, en este caso, de la Policía Nacional que esté en el lugar. Manejar el tema de los posibles hechos de tala ilegal también en su comunidad. Tenemos información de que al parecer habría tala ilegal también, como fue corroborado en su momento, y las gestiones que se hicieron han permitido que se incida al respecto, pero no nos descuidamos de estar constantemente en comunicación
con las autoridades, con las dirigentes, sobre todo de la comunidad nativa de Zahueta. ¿Cuántas áreas protegidas están afectadas tanto o principalmente por la tala ilegal así como por la minería ilegal? Para precisarle un número exacto, creo que deberíamos recurrir al Servicio Nacional de las Naturalezas Protegidas, CERNAN, pero definitivamente por la ubicación, por lo extenso de nuestro país, es factible que un gran número de ellas se vean afectadas. Fuimos en su momento a Pacaya Samiria, en diciembre del 2014, se encontró tala, hubieron detenidos, se fue en julio del año pasado a Pacaya Samiria, también se encontraron detenidos. Hace poco, la semana pasada, se coordinó una operación de control en Sierra del Visor, un parque nacional. También han encontrado evidencias de que estaba ocurriendo. Aquí usted me hablaba de la articulación, participó no solamente CERNAN, participó el Ministerio Público, participó la policía, participó la DICAPI con sus naves. Nosotros no pudimos concurrir ya que teníamos que ver el tema de Pucallpa, la denominada organización criminal, los patrones de Ucayali, pero estamos en comunicación siempre con ellos. Esta es una de las bandas, Patrones de Ucayali. Hace poco en Ucayali se llegó a desbaratar y a detener más del 50% de los integrantes de una organización criminal que extraían productos de Huánuco, Cerro de Pasco y alguna parte de Ucayali, que coordinaban con autoridades de la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali, obtenían la guía de transporte forestal que avalaba que había sido extraída de determinado lugar cuando venían de otros sitios. El chofer en el camino recogía la guía de transporte con ese documento, que era el original del documento, válido, pero no lo que describía. Transportado a Lima, comercializado. Se han llegado ya a 20 detenidos. Aquí hay que reconocer el trabajo efectuado por la Fiscalía especializada contra el crimen organizado, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y es la primera vez que se adopta el enfoque de investigar para detener y no detener para investigar en lo que se refiere a tala. Se logró gracias a una coordinación con el Ministerio del Interior, lo que evidenciaron el hecho, y cuando fue presentado ante el Ministerio Público, efectivamente dijeron, aquí ocurren estas cosas, que se haga cargo la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente, y luego de varios meses de haberse corroborado es que se han podido obtener los resultados que le indico, cuyas investigaciones aún continúan a cargo del fiscal. Una de las últimas operaciones han logrado incautar cerca de 9.000 tablares de madera. Una de las últimas acciones que han desarrollado ustedes. Por la cantidad, no sé si sería, que me parece que es la de Islandia, que en la frontera de Colombia, Perú y Brasil, que se encontró inclusive madera protegida como cedro, si no me equivoco. Intervino el puesto de vigilancia del lugar y luego fue transportada, se pudieron dirigir al lugar la policía especializada y el fiscal, de tal forma de verificar, confirmar de qué se trataba, y la investigación está a cargo en la Fiscalía de Ucayali. Cuando se incauta, digamos, tal cantidad de madera, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Si es en interdicción, puede adoptarse cualquiera de las tres modalidades que le explicaba, decomiso especial, reducción del valor comercial, la destrucción no se ha efectuado. Si es no es producto de una interdicción, es transportada especialmente a las capitales del departamento, sea Ucayali, Iquitos, y puestas a disposición de la Dirección Ejecutiva Forestal de los Gobiernos regionales, pero el proceso penal continúa sin perjuicio del proceso administrativo que corresponde por parte de las autoridades forestales. ¿En su despacho están satisfechos con este último decreto legislativo que se dio para el combate justamente de la tala ilegal, o se hace necesario algún tipo de medidas mucho más severas en cuanto a sanciones, por ejemplo? Consideramos que habrían algunas normas aún que aplicar. Ya con relación al Código Penal, las sanciones son drásticas.
el decreto legislativo, repito, 1220, está destinado a proteger a los legales, a ir contra las personas ilegales, las personas que delinquen, y de tal forma de afectar el bolsillo de ellos, sus inversiones, que afectan al trabajo formal que hacen algunos empresarios. ¿Y por qué afecta? Porque al ser obtenidos ilegalmente, al no pagar impuestos, al valerse de organizaciones criminales para comercializarlas, el valor de los mismos es menor. Las personas formales, las personas que tributan, definitivamente el valor es mayor y es una competencia desleal. Han habido, valga la oportunidad también, algunos reclamos de algunos pobladores de algunos lugares del país, pero es, digamos, aceptable la reacción en cierta proporción, porque el ser humano es renuente a aceptar que está haciendo algo ilegal, y sobre todo cuando este tipo de ilegalidad lo ha venido llevando a cabo durante muchos años y no ha sido posible detectarlos, controlarlos, o decirles, señores, hasta aquí únicamente. Ya inclusive el año pasado se reglamentó la ley forestal y fauna silvestre, que permitirá la formalización, el desarrollo sostenible. Indudablemente que faltan algunos lineamientos que tienen que darse de tal forma que su aplicación sea con mayor eficiencia por parte de las autoridades forestales, pero es el camino de tal forma que las personas puedan formalizarse, puedan realizar un desarrollo sostenible en el sector forestal. Correcto. Don César Formen Paredes, muy amable por estar con nosotros, por explicarnos el trabajo que desarrolla usted como alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, y por supuesto volveremos a conversar en otra oportunidad. No, al contrario, gracias a usted. Buenas tardes. Muy gentil. Era este enlace, entonces, esta entrevista para conocer del trabajo que viene desarrollando el gobierno en la lucha contra la tala ilegal. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Congreso Televisión.